Hola, buenos días chicos. Como les prometí anoche, hoy iba a ser un vídeo de los problemas de gases que me estuvieron enviando, ¿sí? Voy a empezar con el primero, como que lo secuencié en realidad de más sencillo a más complejo. Uno que me enviaron anoche dice así: un recipiente cerrado con tapa móvil tiene un gas que se encuentra a 30 grados Celsius y a una determinada presión. Calcule cuál es la variación de temperatura expresada en grados Celsius y en Kelvin que experimenta dicho gas y se duplica el volumen y la presión disminuye 3 veces. ¿Sí? Les aconsejo primero siempre anotar la información, ¿sí?, para ir acomodando las cosas. Tenemos tapa móvil. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que el recipiente no es rígido, o sea, el volumen puede variar, ¿sí? Cuando me diga que el recipiente es rígido, ya automáticamente me está diciendo que es a volumen constante, ¿sí? Se encuentra a 30 grados, o sea, la temperatura está en Celsius, la voy a pasar a grados Kelvin, ¿sí? Le vamos a sumar 273, eso me estaría dando 303 grados Kelvin. Y una determinada presión que no conozco, la voy a llamar presión 1, a esta la voy a llamar temperatura 1, y me pide que calcule la variación de temperatura, ¿sí?, cuando se duplica el volumen y la presión disminuye 3 veces. Entonces, yo tengo una relación entre la presión inicial y la presión final del gas. Y también tengo una relación entre el volumen inicial y el volumen final. Con respecto al volumen, ¿sí?, se tiene que duplicar el volumen. O sea que la relación que me están dando del volumen sería esta. O sea, el volumen 2 es el doble del volumen 1. ¿Sí? Imagínense, por inventar un valor, si el volumen 1 es de 10 decímetros cúbicos, multiplicado por 2 me da 20, que sería el volumen 2. ¿Sí? El volumen 2 sería el doble del volumen 1. Esta es una relación que ahora después la voy a sustituir en la ecuación de estado. Con respecto a la presión, me dice que la presión disminuye 3 veces. O sea, si yo a esta presión 1 la divido por 3, me va a dar la presión final, ¿sí? Este 3 que está dividiendo acá lo voy a pasar multiplicando por una cuestión de comodidad y no trabajar con fracciones, ¿sí? Entonces yo ya tengo las relaciones entre las presiones y el volumen. Entonces planteo la ecuación de estado, que dice que la presión inicial por el volumen inicial sobre la temperatura inicial de un gas va a ser igual a la presión final por el volumen final sobre la temperatura final, ¿sí? Entonces, miren lo que voy a hacer. Mi objetivo va a ser reemplazar estas dos relaciones que yo tengo en la ecuación de estado para poder simplificar. Yo no conozco ni las presiones ni el volumen, ¿sí? Es un problema algebraico en este caso. Presión 1, ¿sí?, es lo mismo que decir 3 presión 2. O sea, en lugar de presión 1, yo voy a reemplazar, voy a sustituir por 3 presión 2. ¿Sí? Es más matemático el problema que químico, ¿sí? 3 presión 2 va a reemplazar a la presión 1 porque valen lo mismo. Volumen 1 lo voy a dejar igual en este caso. Ahora van a ver por qué. Temperatura 1 es 303 grados Kelvin, que es dato, ¿sí?, del problema. Presión 2, ¿sí?, lo dejo como presión 2 y voy a reemplazar a volumen 2 por el equivalente que es 2 volumen 1, ¿sí? Hay distintas formas de reemplazar. Yo estoy tratando de que me queden todos números enteros y no me quede una fracción dentro de fracción, que eso es más complicado y se pueden equivocar. El volumen 2 es equivalente a 2 veces el volumen 1. O sea que en lugar de volumen 2 ponemos 2 volumen 1 dividido temperatura 2. Entonces, yo tengo una igualdad acá. Esto es una ecuación. Yo en una ecuación puedo cancelar, ¿sí?, cualquier expresión de un lado con otra expresión igual del otro miembro, ¿sí? Entonces, este valor y este valor es el mismo, entonces yo lo puedo sacar. Volumen 1 y volumen 1 también se cancelan. Entonces, en limpio, ¿qué me queda? 3 sobre 303 grados Kelvin igual a 2 sobre temperatura absoluta 2. Como la incógnita está en el denominador, ¿sí?, la mejor forma de despejar en este caso es invertir ambas fracciones, ¿sí?, invertir de los dos lados. Entonces esto quedaría 303 grados Kelvin dividido 3 es igual a temperatura 2
sobre 2. ¿Sí? Hay distintas formas de despejar. Algunos pasan todo lo que está dividiendo, multiplicando para el otro miembro, es lo mismo. Bueno, este 2 que está dividiendo ahora lo paso multiplicando y ahí queda despejada la temperatura 2, que es lo que me está interesando ahora. Bueno, son 606 dividido 3, 600, son 202 si no me equivoco, ¿no? Vamos a hacer la cuenta por las dudas. 303 por 2 dividido 3, 202 grados Kelvin va a ser igual a la temperatura 2, a la temperatura final. Pero la pregunta del ejercicio era cuál es la variación de temperatura. La variación de temperatura, y me la piden en grados Celsius y en grados Kelvin. Una variación siempre es algo final, en este caso temperatura final, menos temperatura inicial. Siempre una variación es algo final menos un estado inicial. En este caso, la temperatura final es 202 grados Kelvin, la temperatura 1 eran 303 grados Kelvin, y la resta esta me da menos 101 grados Kelvin, ¿sí? En este caso, la variación es negativa, o sea, el gas se está enfriando, ¿sí? Está perdiendo calor. Y con respecto a la otra pregunta, que es en grados Celsius, una variación de temperatura en grados Celsius y en grados Kelvin da lo mismo. O sea que yo ya puedo afirmar acá que la variación en grados Celsius de temperatura es también menos 101 grados Celsius. Si no me creen, lo que hacen es pasar estas dos temperaturas, les restan 273 para pasarlo a grados Celsius y después hacen la resta en Celsius, pero eso da exactamente lo mismo, ¿no? Así que ahí terminamos con este problema. Bien, vamos a ver algún otro. A ver, el siguiente problema dice: en determinadas condiciones de presión y temperatura, una cierta masa de gas ocupa un volumen de 10 decímetros cúbicos. Si se duplica la temperatura y se triplica la presión, calcula el volumen expresado en decímetros cúbicos, ¿sí? Fíjense que es muy parecido a lo que hicimos, es un problema también algebraico, casi no hay valores, ¿sí? Nosotros tenemos que plantear las relaciones para poder cancelar y ahí vamos a poder resolver el problema. Vamos a tomar los datos. El volumen inicial es de 10 decímetros cúbicos. Después me da como información que se duplica la temperatura. O sea, voy a poner temperatura 1, temperatura 2, 1 igual. ¿Son iguales? No. Se duplica la temperatura. O sea que esta temperatura es más grande que esta. O sea que acá vamos a poner un 2. 2 por la temperatura 1 igual a la temperatura 2. Supongamos que la temperatura 1 era 100 por 2, 200. O sea, esta es el doble que esta, ¿sí? Sin importar el valor, siempre va a ser el doble. Y se triplica la presión. Bueno, presión 1, presión 2, lo mismo, se triplica la presión, o sea, 3 veces la presión 1 me va a dar igual a la presión 2. Ya tenemos las relaciones, vamos a la ecuación de estado, reemplazamos y simplificamos. Si le agarran la mano es muy fácil este tipo de ejercicio, es muy rápido. Después vamos a ver que hay otros ejercicios que son mucho más complicados, ¿sí? Presión 1 por volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 por volumen 2 sobre temperatura 2. Bien, vamos a ir reemplazando. La presión 1 no la voy a sustituir porque no la tengo despejada. Yo voy a reemplazar acá. Como presión 2 está despejado, acá. O sea que presión 1 lo dejo. Volumen 1 lo tenemos, son 10 decímetros cúbicos. Temperatura 1 no la tengo despejada, así que la dejo como temperatura 1. Presión 2, ahí sí hacemos la sustitución. La presión 2 es equivalente a decir 3 veces la presión 1. O sea que en lugar de presión 2, sustituimos por 3 presión 1. En lugar de volumen 2, dejamos volumen 2, que es nuestra incógnita, sobre temperatura 2. La temperatura 2, ¿sí?, es lo mismo que 2 temperatura 1. Bueno, una vez que ya tenemos planteada la relación, empezamos a simplificar. Este valor y este valor es el mismo. Este valor y este valor es el mismo. Entonces ya me queda una relación donde no hay ni presiones ni temperaturas. Vamos a despejar el volumen 2. Podemos pasar este 2 que está dividiendo multiplicando y este 3 que está multiplicando dividiendo. Entonces esto queda 10 decímetros cúbicos por 2 dividido 3,
queda algo de 666 si no me equivoco. Ahora testeamos. Presión, sí, 666, me asisten. 666, vamos a redondear 667, porque es periódico. Decímetros cúbicos es igual al volumen 2. Y acá dejamos listo este problema, ¿sí? Bueno, a ver, ¿qué más tenemos? Se me están despertando los meshes a mí. Ahí va la mamá en auxilio. Estamos en vivo, es un video casero, estamos en casa, ¿sí? No tenemos un lugar para filmar como algunas empresas. Es bien caserito esto. A ver, 1 y 2 ya hicimos, dijimos. Vamos a ver qué más tenemos. Acá este no se lee bien, me mandaron ayer a la noche también. Pero tomo los datos yo, cualquier cosa, así yo llego a leer. Dice, así, cierta masa de gas ocupa un determinado volumen a 0 grados y una atmósfera. Calcular. Entonces tenemos volumen 0 grados y una atmósfera. Vamos a ir tomando temperatura 0 grados y una atmósfera. Vamos a tomar, me están escribiendo, no llego a leer lo que me están escribiendo. A ver si me fíjate. Temperatura 1 va a ser 273 grados Celsius y presión una atmósfera. No vi la última parte del ejercicio anterior. No se vio porque no se, me fui de foco. Lo volvemos atrás, a ver. Volvemos atrás del ejercicio anterior. ¿Cuál? Esta es la última parte del ejercicio, del segundo ejercicio que hice, ¿sí? Sustituí, acuérdense que reemplacé, a ver, lo ponemos así. Las relaciones eran estas. Reemplacé, bueno, simplifiqué. Y ahí, bueno, despejé el volumen 2, que me da 667. Del otro ejercicio, el anterior que hice, era muy parecido, ¿sí? Las relaciones eran estas que teníamos acá. Reemplacé en la ecuación de estado, ¿sí? Sustituí en la ecuación de estado, despejé la temperatura, ¿sí? Y bueno, y acá lo que hice es determinar la variación de las temperaturas. Y les decía hoy que la variación en grados Kelvin es lo mismo que la variación en grados Celsius, ¿sí? Bueno, seguimos con este otro problema que me mandaron anoche. La información es el volumen que se encuentra... No, ocupa un determinado volumen, no lo conozco el volumen. Está a 0 grados Celsius y una atmósfera. 0 grados Celsius son 273 grados Kelvin. Y la presión, una atmósfera. La pregunta es, ¿a qué temperatura, qué temperatura 2, debe calentarse, ¿sí?, al gas para duplicar su volumen? O sea, volumen 1, volumen 2. El volumen 2 tiene que ser el doble del volumen 1, ¿sí? Ponemos ahí la relación. A presión constante, o sea, la presión no cambia. O sea que presión 1 va a ser igual a presión 2. Bien, planteamos de vuelta, ecuación de estado, ¿sí? Presión 1 por volumen 1 sobre temperatura 1 igual a presión 2, volumen 2 sobre temperatura 2. Ya podemos simplificar las presiones porque me dice que es a presión constante. Y bueno, vamos a sustituir, volumen 1 lo voy a dejar como está, temperatura 1 lo voy a cambiar por 273 grados Kelvin. Siempre en Kelvin las temperaturas, ¿eh? En gases está prohibido usar grados Celsius. Las otras variables pueden estar en otras unidades, pero la temperatura sí o sí tiene que estar en grados Kelvin, ¿eh? Volumen 2 lo voy a sustituir por 2 volumen 1, ¿sí? Entonces, en lugar de volumen 2, va 2 volumen 1 sobre temperatura 2. Chicos, esto yo después igualmente lo guardo al video, lo pueden ir viendo más tranquilo, sí, lo voy a subir a YouTube, así que no se preocupen si hay algo que se distrajeron, les sonó el teléfono, que esto va a quedar, después lo pueden mirar tranquilo, ¿sí? Después les paso el link para que estén en contacto. Bueno, acá seguimos. Volumen 1 se va con volumen 1. Y vamos a despejar temperatura 2. A mí me gusta invertir ambas fracciones porque la incógnita está en el denominador. Quedaría 273 grados Kelvin igual a temperatura 2 sobre 2, ¿sí? Pasa multiplicando 273 grados Kelvin por 2
546 daría, si no me equivoco, asistente, bien. Sí, sí. 546 grados Kelvin igual a temperatura 2. Y ahí terminó la primera parte, o sea, se duplicó la temperatura. La segunda parte del ejercicio dice, la B, ¿qué presión ejerce si se duplica el volumen manteniendo la temperatura constante? O sea, se duplica el volumen ahora. Volumen 1, volumen 1, volumen 2, se duplica el volumen, o sea que el volumen 2 es el doble del volumen 1, y ahora la temperatura es constante, ¿sí? Siempre a partir de los datos originales, que eran que la temperatura inicial era 273 y la presión era una atmósfera, ¿sí? La temperatura ahora no me va a interesar porque es constante, pero sí me va a interesar la presión, ¿sí? Bien, planteamos de vuelta. P1, B1, temperatura 1, igual a presión 2, volumen 2 sobre temperatura 2. Bien, temperaturas constantes, se van las temperaturas. En lugar de presión 1, dijimos la presión 1, la inicial era una atmósfera. Entonces acá reemplazamos por una atmósfera. Por volumen 1 lo dejo igual. Presión 2 es lo que quiero saber. Y volumen 2 es 2 veces volumen 1. Reemplazo al volumen 2 por su equivalente. Como el volumen 1 es igual al volumen 1, lo cancelo. Y me queda este 2 que pasa dividiendo. Una atmósfera dividido 2 me va a dar igual a la presión 2. Y esto es media atmósfera, ¿sí? Es igual a la presión 2, ¿sí? Y listo. Fin. Termino el ejercicio. Ahora sí, vamos a hacer uno más poderoso. A ver, esperen que lo busco un segundito. Acá está, acá hay uno más poderoso que me mandó ayer, creo que Lewis, ¿sí? Un chico que está en el grupo se llama Lewis, con ese apellido. Tiene que ser un crack en la química. No tiene apellido para estudiar química. Vamos, que este es un poco largo, tiene varios ítems, ¿sí? Y hay que razonar, hay que jugar mucho con los datos, ¿eh? Este vamos a hacerlo tranquilo. Dice, un recipiente rígido de 10 decímetros cúbicos contiene cierta masa de dióxido de carbono gaseoso en condiciones normales de presión y temperatura. Ya acá me está dando dos datos, ¿sí? Las condiciones normales de presión y temperatura son la presión de una atmósfera y la temperatura de 0 Celsius, o lo que es lo mismo, 273 grados Kelvin. Se agrega monóxido de carbono hasta que la masa de la mezcla es de 60 grados. O sea, yo tengo dos gases, ¿sí? En total suman 60 gramos. Yo lo que voy a necesitar saber es la cantidad de moles que tengo de cada uno de los gases. Ahora vamos a ver cómo lo hacemos. Dice que se produce una variación de temperatura y un aumento de la presión de 2,5 atmósferas. O sea, a ver, cuando agregamos el monóxido de carbono hay un aumento de presión, ¿sí? Yo lo primero que voy a trabajar va a ser con el dióxido de carbono, digo, en las condiciones iniciales. Yo con esta información, que es el volumen, la presión y la temperatura, yo puedo determinar los moles que tengo de dióxido de carbono. Sabiendo los moles de dióxido de carbono, los puedo pasar a gramos, ¿sí? Calculando la masa molecular relativa, ¿sí? Del dióxido de carbono. Y teniendo la masa de dióxido de carbono, se lo puedo restar a 60 gramos y de esa forma yo tendría la masa de monóxido de carbono. Esa masa con su MR también lo puedo pasar a moles, ¿sí? Ese va a ser el juego que voy a hacer ahora, ¿sí? No se asusten si fui muy rápido porque ahora lo vamos a plasmar en el papel. Vamos primero con los datos que tengo del dióxido de carbono. Dijimos que tenemos un volumen de 10 decímetros cúbicos. El recipiente es rígido, insisto, recipiente rígido, ¿sí? ¿Sí? El volumen no cambia, es como si el gas estuviera encerrado dentro de un aerosol, por ejemplo, ¿sí? Y si el recipiente no es rígido, si tiene tiene un pistón, ¿sí? Es como una jeringa, para que se den una idea. O sea que el volumen puede variar. Bueno, 10 decímetros cúbicos, dióxido de carbono en CNPT, o sea que la presión es una atmósfera y la temperatura es 273 grados Kelvin. Si yo planteo presión por volumen, nRT, la ecuación general de los gases ideales, voy a despejar
N, o sea que la constante universal y la temperatura, los voy a pasar dividiendo, presión por volumen sobre RT. Conviene esto, primero despejar la incógnita para no estar pasando tantos datos, ¿sí? Porque después, si yo reemplazo todos los valores acá y después tengo que hacer despeje, es más probable que se equivoquen, ¿sí? La presión entonces es una atmósfera, el volumen es 10 decímetros cúbicos, la constante universal de los gases, que vale 0,082 atmósferas, decímetros cúbicos, sobre grado Kelvin mol, por la temperatura, que son 273 grados Kelvin, igual al número de moles. Simplificamos unidades, ¿sí? A cada 10 hacemos esta multiplicación, ¿sí? Y hacemos 10 dividido este resultado. Me están asistiendo, me dice que eso da 0,44 al redondeo 7 moles, ¿sí? La profesora Sofía me va haciendo las cuentas en la calculadora. Bien, tenemos los moles de dióxido de carbono. Si nosotros vamos a la tabla periódica, y calculamos la masa molecular del dióxido de carbono, tenemos que el átomo de carbono, una masa atómica de 12, y 2 por 16 del oxígeno, eso me da 44, ¿sí? Por lo tanto son 44 gramos por mol la masa. Acá sí ya puse masa molecular, o sea que ya lleva unidad, ¿sí? Cuando es MR, masa molecular relativa, no lleva las unidades, no va en gramos por mol, ¿sí? Cuando es masa molecular, sí, ahí ya le ponemos las unidades, o sea que esto está de más. Entonces, sabemos que un mol de este compuesto, dióxido de carbono, son 44 gramos. 0,447 moles van a ser X gramos, en este caso me dice 19,67. 19,67 redondeado gramos. Por lo tanto, esta es la masa de dióxido de carbono, pero en total yo tenía una masa, me decía, de 60 gramos el problema. O sea que el resto, si yo hago, ¿sí?, 60 gramos menos 19,67, ¿sí?, me da 40,332 gramos. Esta es la masa de ¿quién? Esta es la masa del monóxido de carbono, que es el otro gas que está en el recipiente, ¿sí? Bueno, ¿qué más tenemos? ¿Qué me pide? Ya tenemos más o menos acomodada la información. Lo que me está pidiendo es la temperatura final que alcanza el sistema, o sea, después de la mezcla, ¿sí? Nosotros conocemos nosotros teníamos una presión de una atmósfera cuando estaba el dióxido de carbono solo como gas, o sea que una atmósfera yo puedo afirmar que es la presión parcial de dióxido de carbono en la mezcla. Pero después, cuando agregué más moles de otro gas, la presión ascendió a 2,5, ¿sí? Y un aumento, o sea, se fue a 3,5. Porque hay que tener cuidado en la lectura. La presión que teníamos era de una atmósfera. Se produce una variación de la temperatura y un aumento en la presión de 2,5 atmósferas. O sea que yo tenía una atmósfera más 2,5 que subió, son 3,5, ¿sí? Guarda acá porque ahí se pueden llegar a equivocar. Bien, entonces tenemos ahora la información tenemos la presión final, la presión, ¿sí?, de la mezcla, que va a ser 3,5 atmósferas. Tenemos el volumen del recipiente, que es constante, pues es un recipiente rígido de 10 decímetros cúbicos. Y tenemos que determinar los moles. Me estaría faltando un paso más acá, que es determinar los moles del monóxido de carbono. Yo ya tengo los moles del dióxido de carbono, los tengo acá, ¿sí? Tendría que calcular los moles de este para poder sumarlos y tener los moles totales, ¿sí? Si calculamos la masa molecular del monóxido de carbono, tenemos 12 más 16 del oxígeno, serían 28 gramos por mol. Entonces, si 28 gramos es un mol, ¿sí?, 40,332 gramos, ¿cuántos moles van a ser? ¿Sí? Hacemos la regla de 3 simple, este por este dividido este, y nos da 0,69. 0,69 moles es la cantidad que tenemos de monóxido de carbono. O sea, en limpio tenemos
Sí, moles de dióxido de carbono, 0,447. ¿Sí? Moles... Hice mal la cuenta. Ah, me dicen que hice mal la cuenta. Bueno, 40,332 Dividido 28. dividido 28 da 1,44. Este lo borramos. 1,44. Menos mal que revisaste. Sí, me parecía. Bien. Los moles del monóxido de carbono van a ser ahora 1,44 y la suma, el total, me da 1,887. Sí, 1, Sí, mejor la mente que la calculadora, ¿no? La calculadora mete mal los garfios y sale. Bien, vamos a calcular lo que me pedía, que era la temperatura de la mezcla, ¿sí? Entonces, si planteamos la ecuación general, P por B, nRT, la incógnita es la temperatura, por lo tanto, el número de moles y la constante la voy a pasar dividiendo. P por B sobre nR igual a T, ¿sí? Vamos a ir reemplazando los valores. La presión es 3,5 atmósferas. El volumen eran 10 decímetros cúbicos. Número de moles 1,887 moles y la constante 0,082 atmósfera decímetro cúbico sobre grado Kelvin mol. Simplificamos unidades, atmósfera con atmósfera, decímetro cúbico, mol con mol. Todo este resultado va a quedar en grados Kelvin, ¿sí? O sea, multiplicamos 3,5 por 10 queda 35, multiplicamos 1,887 por 0,082, la constante, y después dividimos. Eso me está dando a Sofía, si se equivoca es culpa de ella, 226,19 grados Kelvin es igual a la temperatura de la mezcla, ¿sí? Bueno, ya tenemos una parte, el problema sigue. A ver, ¿qué dice? Si la presión parcial del dióxido de carbono en la mezcla es mayor, igual o menor que la del dióxido de carbono. Si la presión parcial, o sea, ¿cuál tiene mayor presión parcial? Es lo que me está preguntando, ¿sí? Si yo tengo que determinar la presión parcial de un gas, lo que tengo que saber es cuántos moles tengo de cada uno, ¿sí? Yo tengo del dióxido de carbono 0,447 moles, ¿sí? Acá lo teníamos resumido. 0,447 moles tengo de dióxido de carbono y de monóxido tengo 1,44. ¿Cuál ejerce mayor presión parcial? Y esta, chicos, ¿sí? La presión va a depender, es directamente proporcional de la cantidad de moles. Podríamos calcular las presiones parciales de cada uno, ¿sí? Haciendo la presión total por la fracción molar de cada uno. Vamos a ver si lo pide. Lo hacemos si quieren. Bueno, no lo pide, pero lo hacemos. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Vamos a hacerlo. Agarramos otra hojita. Espérenme un segundito. Si yo quisiera calcular la presión que ejerce cada gas, lo que hago es presión parcial, ¿sí? Vamos a poner presión parcial, por ejemplo, del dióxido de carbono, va a ser igual a la presión total por la fracción molar del dióxido de carbono. Entonces, la presión del dióxido de carbono va a ser, la presión total del sistema es 3,5 atmósferas, ¿sí? Ahora, ¿cómo calculo la fracción molar del dióxido de carbono? Y bueno, van a ser en el numerador los moles de dióxido de carbono, que es 0,447, ¿sí? Moles. Y en el denominador son los moles totales, la suma, ¿sí? Que era 1,887. 87 moles, mol se va con mol, bueno, ahí hacemos la cuenta y a ver cuánto nos da eso. 0,83. 0,83, ¿sí? Atmósferas, acá no queda unidad, quedan atmósferas. Bien, y siempre tiene que ser más chico que 1 la fracción molar, ¿eh? Esta división siempre tiene que ser más chico que 1. Y ahora vamos a verificar si la cosa está bien. 3,5 atmósferas por... Yo estoy haciendo la del monóxido de carbono ahora, o sea que arriba va a ir la cantidad de moles del monóxido de carbono, que eso vale 1,44, ¿sí? Acá, 1,44 moles sobre el total. 1,44 moles sobre los moles totales. Y eso nos estaría dando
toda la cuenta da 2,67. 2,67 atmósferas. Bueno, si nosotros sumamos eso, sí, esto da 3,5, clavadito. 3 y 7, 3,5. 10 y da 3,5 Clavado. clavado. Sí, sí. O sea, esta es la presión total y estas son las presiones parciales que ejerce cada uno de los gases, ¿sí? Bueno, entonces, seguimos con el problema. ¿Dónde dejé el enunciado? Perdí el enunciado. Acá está. Entonces decía, si la presión parcial del dióxido de carbono en la mezcla es mayor o igual o menor que la del monóxido de carbono. Y bueno, la respuesta es menor porque tiene menos moles el recipiente, ¿sí? Menos moles de dióxido de carbono. Después me pide, salta, acá nos fuimos para otro tema, el número de átomos de oxígeno que hay en la mezcla. Bueno, volvimos hacia atrás, volvimos a magnitudes atómicas, ¿sí? Entonces, vamos a ver. Ya tenemos los moles de cada uno, ¿sí? De cada uno de los gases. Ya con eso vamos a poder determinar, ¿sí? Los átomos de oxígeno. Yo puedo afirmar, a ver, que en un mol de dióxido de carbono voy a tener 2 por 6,02 por 10 a la 23 átomos de oxígeno. ¿Por qué? Un mol, ¿sí? Un mol de moléculas son 6,02 por 10 a la 23 moléculas. Ahí estamos de acuerdo. Pero yo lo que estoy analizando acá, que cada una de las moléculas de dióxido de carbono contiene 2 átomos de oxígeno. Por eso es el 2 que yo puse acá. O sea, esto es la cantidad de moléculas. Si yo lo multiplico por 2, me va a dar la cantidad de átomos de oxígeno. Como yo en el recipiente de dióxido de carbono tenía 0,447 moles de dióxido de carbono, voy a tener X, ¿sí? Átomos de oxígeno que me los aporta el dióxido de carbono. Seríamos este por este número, ¿sí? Por 0,047, por 2, por 6,02 por 10 a la 23. Bueno, dividido 1 no hace falta. Eso nos está dando 5,38 por 10 a la 23 átomos de oxígeno. Sí, 0,447 por 2 por 6,02 exponente 23. Bien, perfecto. Ahora ya tenemos los átomos de oxígeno que provienen, que me aporta el dióxido de carbono. Ahora lo mismo tengo que hacer con los que me aporta el monóxido de carbono. Un mol de monóxido de carbono me va a aportar 6,02 por 10 a la 23 átomos de oxígeno, ¿sí? Porque cada molécula de esto contiene un átomo de oxígeno, entonces ahí no me multiplico por nada. O sea, la relación entre moléculas y átomos es 1 a 1, ¿sí? Entonces yo tenía 1,44 moles de monóxido de carbono, en total nos da 8,67, vamos a redondear, por 10 a la 23 también, sí, porque el número de esa magnitud. Y acá tenemos la respuesta, va a ser la suma de estas dos cantidades, ¿sí? Esto es lo que me aporta el dióxido de carbono, esto es lo que me aporta el monóxido de carbono. Entonces la respuesta... 1,4 por 10 a la 24. Por 10 a la 24 átomos de oxígeno. Bien, terminó ese punto. Y vamos con el último, ¿sí? Así, el último lo veo es teórico. Sí, ya descanso y ustedes no se cansan también de escucharme. Dice, si la temperatura final alcanzada aumenta, disminuye o no cambia, si en lugar de dióxido de carbono se hubiera agregado oxígeno hasta tener la misma masa final de 60 gramos y el mismo aumento de presión. Ajá. Bien, ¿qué va a pasar con la temperatura? Lo que vamos a analizar es lo siguiente, ¿sí? Yo agregué una determinada masa de monóxido de carbono. La masa de monóxido de carbono, ¿dónde la tenemos? A ver, vamos a buscarla. Agregué 40,332 gramos de monóxido de carbono, ¿sí? O sea, masa 40, vamos a redondear a 40, porque el problema es conceptual, ¿sí? No hay que, en realidad no habría que hacer cuentas, se puede razonar y responder redactándolo este problema, ¿sí? Si yo tengo 40 gramos de monóxido de carbono, estoy agregando una X cantidad de moles de monóxido de carbono. Pero si yo agrego
¿sí? Esta misma masa en oxígeno no va a ser la misma cantidad de moles. Fíjense, esto era 12, 16, 28 gramos, ¿sí? De monóxido es un mol. En cambio, 40 gramos van a ser 1,43, 44, que será el valor que estábamos usando, ¿sí? O sea que 40 gramos de monóxido de carbono son 1,44 moles. Ahora bien, si yo hago lo mismo con el oxígeno, ¿sí? La masa molecular del oxígeno es 2 por 16, o sea, 32 gramos por mol. O sea que 32 gramos es un mol. 40 gramos van a ser menos moles. 1,25. 1,25 moles. Y acá está lo importante para analizar. O sea, 40 gramos en oxígeno son menos moles que 40 gramos en monóxido de carbono. Por lo tanto, si yo tengo menos moles en el recipiente, pues yo agrego, en vez de esa masa de monóxido, agrego de oxígeno, tendría menos moles de gas dentro del recipiente rígido. La pregunta es, ¿qué pasa con la temperatura? Y el análisis que podemos hacer es así: presión por volumen, nRT. Voy a pasar los moles dividiendo, ¿sí? O sea que quedaría presión por volumen sobre el número de moles es igual a R por T. Y acá yo encuentro una relación entre el número de moles y la temperatura. Son inversamente proporcionales, ¿sí? O sea que si bajó el número de moles, ¿sí? Va a tener que subir en forma directa, inversamente proporcional, la temperatura, ¿sí? O sea que la respuesta es: la temperatura aumenta. Siempre ustedes que tengan en una ecuación, vamos a suponer esta, ¿sí? Tienen variables y ustedes quieren ver qué pasa, cómo varían, ¿sí? Entre ellas, están en distinto lugar del igual, son directamente proporcionales. O sea, si yo aumento al doble el número de moles, ¿sí? Y mantengo las demás condiciones constantes, ¿no? Por supuesto. Yo quiero ver entre volumen y número de moles. Si aumento al doble el número de moles, va a aumentar al doble el volumen, ¿sí? Directamente proporcional. Si aumento al doble el número de moles, aumenta la presión al doble, ¿sí? Manteniendo las demás constantes. Ahora, cuando están en lados distintos del igual, pero uno en el numerador y otro en el denominador, son inversamente proporcionales. En este caso, repito, la respuesta es: como bajó la cantidad de moles, si hubiera puesto oxígeno, ¿no? Si baja la cantidad de moles, la temperatura aumenta. Bueno, chicos, los dejo. Manden en los comentarios de las dudas, lo que quieran, y vamos a seguir haciendo videos para que poder ayudarlos y que rindan un buen parcial. Un saludo. Chao, chicos.